Estamos aquí en nuestro bar, ¿no? En el área del bar. Sí, se llama Bar La Concha. La concha. La concha de las conchitas esas del mar, Sí, ¿no? no la otra concha. No otras cosas. Y entonces, bueno, primero le vamos a dar la bienvenida a la gente que por primera vez nos ve. Sí. Lo vamos a presentar. Él es Yo Ricardo. soy Ricardo, él es Yo Alfonso. soy Alfonso y somos los aventureros con aventuras con Y, canas. y tenemos este canal que se llama Aventuras con Canas. Así es. Y el día de hoy vamos a hacer un trabajito en casa porque a nosotros nos encanta lo que es el reciclaje. Y resulta que tenemos unas tablas allí que antes que las agarre Sí. el comején o La polilla y todo la eso. polilla, Aquí hay más tablas. hormiga carpintera, como le dicen en otros lados. Entonces vamos a hacer un mueble porque tengo una imagen que la vamos a poner aquí, que es nuestro baño, y tenemos feo ese lugar que necesitamos Sí. poner cositas y no Y encontramos. entonces no se caben las cosas. No se caben las cosas, entonces vamos a hacer un mueble. La lógica me va a salir en la marcha, así que no tomen las medidas exactas porque voy resolviendo en el momento. No, además El que las problema. medidas exactas, Alfonso, las tiene que tomar lo que vieron y les gustó. No, el proceso exacto de todo se lo voy a ir dando a como voy resolviendo el problema. Sí, porque Porque- la medida exacta es las condiciones en que esté su Porque baño, ¿no? no soy carpintero, pero ustedes van a ver la creatividad, lo que puedo hacer. Sí, nosotros hemos hecho muchas cosas. Buenos, teníamos estas 4 tablas, no son pareja, así que vamos a utilizar de referencia la más chica, que va a ser nuestro lado del mueble, Para que todas salgan del mismo para tamaño. que todas sean del mismo tamaño. Ok. Entonces, Ricardo, el experto en qué... Bueno, ni tan experto, yo hago lo que pueda. Ok, amigos y amigas, ya tenemos las 4 tablas cortadas en partes iguales, que va a ser nuestra parte de al lado. Ok, como la tabla no era tan gruesa, utilizamos 2 para coger, para que tenga un ancho aceptable para poner las cosas de baño que necesitamos. Pero ¿qué vamos a hacer con esto? La vamos a unir. Vamos a cortar el ancho de la tabla en ambos lados, acá arriba y aquí abajo, para unir y que quede una tabla firme para después que se ensamble con la otra que falta. Así que vamos al proceso de cortar. Ricardo se fue a adelantar el almuerzo y me toca a mí hacer eso. No crean que yo no lo hago. Ricardo, a él le gusta hacer los cortes porque dice que yo no hago los cortes muy rectos. Ay, lo que pasa es que me aburre seguir las líneas. Y ahí en la línea llega un momento que me aburre y me voy por donde no es. Así que vamos a tomar la medida de esto. Facilito. Ponemos las 2 tablas. Y marcamos. Súper sencillo. Ustedes se ve un desorden, pero confíen en el proceso. Ok, ya ahora que tenemos todo esto listo, no sé qué se cayó, vamos a proceder a unir las tablas con el tuquito que cortamos. Recuerden que se ve feo o desordenado, pero va a quedar bien. Ok, vamos a ponerles de estos. Por lo general pongo uno en el centro y el centro de la, más o menos ahí. Acomodamos, ajustamos. Creo que estamos listos. Y ahí vamos. Suavecito. Ok. Ahora vamos al otro lado. Luego lo terminamos de hundir. Donde los tengo, creo que era este. Que quede en el mismo nivel del tornillo. Vamos suave. Ahí vamos.
Ese redito que hace la madera, el tornillo entrando a la madera me encanta. Ahora lo ajustamos todo esto. Vamos al otro lado, hacemos lo mismo. Ajustamos la tabla, que quede bien. Ahí va. Bueno, ya tenemos esta tabla como debe quedar unida. Este sí parece que yo lo corté mal, así que ahorita lo voy a arreglar. Lo marco y entonces terminamos el video. Terminamos este lado, perdón. Y cuando ya tengo los 4 lados, seguimos. Bueno, vengo a poner orden aquí. ¿Qué pasa aquí? Ya, Ricardo, viene a poner orden. Ya yo terminé. Hice los, Me imagino que este es para esto de aquí, ¿no? sí, hice los cortes de corrección porque lo hice, tomé mal la medida, no sé qué me pasó. Pero aquí está listo. No, ¿sí? pero quedó bien. Así debe quedar el primer lado, que es el lado del mueble. ¿De estos cuántos tengo que cortar? 2. 2, pero no del mismo. Bueno, Ya tú tomaste la medida, me imagino, sí. ¿no? Esta es la medida, ¿no? Esa es la de arriba. Sí. Ok, vamos a cortar, pues. Sí. Ok, bueno, Ricardo ya terminó, ya lo hicimos el segundo con 4 manos se trabaja mejor. Ahora procedemos a lo que es el techo y el suelo Acá. de nuestro mueble. Así para cuadrarlo bien. por supuesto que tomamos una medida de 54 centímetros que nos parece prudente para el espacio del baño, para que Ahí vienen. 54 centímetros. Ese va a ser la altura, perdón, el ancho, ¿no? Bueno, ya Alfonso marcó las dimensiones y a mí me toca cortar la madera. Vamos a ver. Ojalá que esta madera no esté tan dura. Tengo que poner el pie acá porque se me va para abajo de la mesa. Ahí voy. Bueno, ya como pueden ver, ya fijamos esta y fijamos la de abajo. Ahora voy a tomar la medida para las 2. Creo que vamos a poner 2, ¿verdad, Alfonso? Sí. Hay que ver también que... Puede ser uno más corto y uno más largo. Bueno, no sé. Bueno, sí. Voy a tomar la medida para entonces cortar 2 transversales. Ahí está, 21 octavos. 21 octavos. Oye, Ricardo, ¿por qué no le contamos por qué se llama el bar La Concha? Porque la gente debe estar curiosa. Vamos a contárselo mientras yo marco aquí 21 octavos. Ahora le vamos a decir por qué le pusimos La Concha. Resulta que hace como 2 años nosotros íbamos como 3 veces al año a la playa La Ermita. La que tenemos un La video. que tenemos un video hecho. Y entonces siempre íbamos cuando la marea estaba baja porque así se ven los caracoles. Entonces conseguíamos unos tanques llenos de caracoles y aquí los lavábamos, le quitábamos ese olor de mar y hicimos unos móviles. Pero ¿qué pasa? Que los móviles... Eso que suena con tingling. Que suenan con el viento, porque aquí hay mucho viento aquí en Penonomé. Y entonces el viento los rompió. Les cortaba los nylon, de tanto zurrar con las conchas, iba cortando, cosa que todos se dañaron y los botamos. Pero quedó el nombre del bar en honor a las conchas que recogíamos en el mar. Aquí están las conchitas. Sí. Le pusimos espejitos. Y Alfonso pintó esto. Y hay una ramita con una forma toda curiosa. También la pegamos ahí. Y acá hay otra. Y así, bueno, quedó bautizado el bar. Y adivinen qué. Este La bar Concha. lo hicimos nosotros también. Sí. Miren, ven. Y también fue con madera que quedó de la construcción de unos anexos que hicimos. Y entonces yo puse esto para meter las copas. A ver, déjame mostrarle. Ajá.
para Ok. poder comprarlas, meter las copas. Sí, para que descansaran en el... para que descansen y no tenerlas así puestas, pues. Sí. Bueno, esas son las cosas que nosotros siempre hacemos aquí. Aprovechamos la madera que ya no queremos y siempre hacemos algo. Ok, ya cortamos la tabla que va a hacer las divisiones, ¿no? La que va a ir aquí, ¿no? Pero a este le vamos a poner un borde para que las cosas no se vayan a caer por adelante, ¿no? Que va a ser algo así, ¿no? Sí. Entonces a eso procederemos. Vamos a hacer un poco de espacio porque bueno, aquí no tenemos el espacio reducido. Y vamos a cortar ese borde que ya lo marqué aquí. Agárrame de cara del otro lado. Ok. A esta parte, no sé cuál de las dos era. Esta. Entonces vamos a buscar el área más bonito, que se vea arriba más recto. ¿Cuál te parece esta? Para ver. Para arriba. Sí. Esta. Esa para arriba, sí. Digo, perdón, es así la cuestión. Ajá. Para que se vea más Pero bonita. espérate, déjame ver algo aquí. Ok. Esto lo vamos a clavar aquí. ¿Traiste martillo? Sí. Dame el clavo. Ok. Ujú, y el martillo. Aquí está el martillo. Como ya Ricardo hizo varias cosas, a mí me toca hacer esto. Vamos a clavar, calculando más o menos el centro de la tabla. Ahí va uno. Vamos a asegurar aquí de este lado para el nivel. No se pierda. Más o menos como ahí. Y uno en el centro para... Yo creo que aquí en el centro no hace falta. Ay, para no molestar. Ni para ti ni para mí. Bueno, así les debe quedar, ¿no? Esto va a evitar que las cosas se les caigan para el frente. Ok, ahora vamos a poner el nivel en nuestra tabla. Así. ¿El frente cuál era? Nuestro frente. Era así. Ok. Esto va a ir aquí. Ya tenemos marcado más o menos la altura que lo queremos. Y le vamos a poner tornillos y vamos a usar Le pongo el de allá primero, ¿no? Sí, vamos. A veces uno se tiene que ayudar de lo que tenemos, ¿no? A veces el nivel o el ojo. Hay gente que tiene un ojo para eso. Apuntálame el... Creo que ahí, ¿eh? Fíjate, revisa. ¿Ya le porque no- apuntalo? Los dos. Ok, ahora vamos a hacer esto, ¿eh? Mételo todo. Digo, Ok, ya déjalo así. ya. Bueno, ustedes saben que Estamos viendo esto para no ver. es fácil. Ok. Vamos a quitar esto para que no nos estorbe. Porque creo que tenemos mucha checherera aquí. Listo. Yo digo que ahí está bien, mira, ¿eh? Sí, está marcado. Pero ahí está el dibujo, ¿ves? Bueno, ya pusimos la tabla, fue un desafío horrible. Sí. Pero bueno, lo logramos. No, Sí, no ah. es algo que ustedes no tampoco lo vayan a lograr. Sí, exacto. Ahora, este mueble no va a quedar 100% porque esto lo estamos haciendo nosotros. Con que reciclaje. Ni él ni yo somos ebanistas, así que No, y tampoco tenemos las herramientas, se ahora- nos están dañando. tampoco va a quedar tan chambón porque nosotros, dentro de nuestras posibilidades, hacemos algo bien. No, nosotros hacemos cosas buenas. Ok, vamos a poner este frenito para tapar Sí. aquí. Ya este yo lo marqué, así que lo voy a cortar. Sí, el frenito como aquí, pero este sí va a ir acá. Entonces en la parte de arriba también, por Yo voy a tener que estética, buscar otra de esas. vamos a hacer lo mismo. Ok. Aquí, ¿ves? Ajá, porque no Ya. se vea. No se vea mucho cosita, ¿no? Sí. O sea, se le pueden poner dos y se taparían también, ¿no? Así ves. También se pueden poner dos. Ah, vamos a ponerle dos. Arriba Sí. le ponemos dos. Abajo sí me gusta que quede. Que tenga la ranura. Sí, Bueno, vamos a ver cómo queda. sí. Va a quedar tristis.
Tristis. Vamos a cortar. Oh, de vez en cuando me cae acerrín en el ojo. Sí, es que no tenemos los lentes. No. Yo no sé qué. Ah, ya. Ahí está bien. Ok. Voy a ver si encuentro otra para la parte de arriba. Pero clavamos esa ya. Sí, vamos a clavarlo de una vez. A ver, Voy a quitar esto de aquí. por favor. Los clavitos. Vamos a los- clavar. Le puse los clavitos. Recuerden que les dije en el borde donde pusieron la que unía las tablas, ¿no? En ese tuquito para disimularlo un poco. Y también para evitar que las cosas se nos caigan, ¿no? Ahora también podemos poner dos y dos, ¿no? No sé si se... Ah. Vamos a ver. Sí, porque ahí tenemos. Sí, ya que tenemos, puede hacer un trabajo bonito. Que se vea Sí, bien. mejor 2 y 2. Vamos a hacerlo así. Entonces comenzamos con la de abajo, pues. Así. Ajá, exactamente. No, de aquí, No, con la de porque abajo. tiene que dar con el No borde. importa, si es más ancha, no importa que sobrepase. Ah, bueno. No importa. sí. Vamos a clavar. Ricardo nunca me deja clavar, yo no sé por qué. Porque es que Alfonso todo el tiempo se anda golpeando. ¿Sabes? Lo único que yo espero que esta mesa resista, porque está bien y toda se está... Esta mesa va para la basura. Miren, que no es mentira. Toda se está destrapada. Mira. No, pero mira, nosotros hemos comprado de estas mesas, esas que se plegan. Una redonda, después una rectangular y esta chita. Bueno, ya la redonda y la rectangular están en la basura. Ya está en la basura. Ella tiene su periodo de vida. Sí. Se torció. Ahora, Vamos vamos. si quieres poner el de aquí del centro. Pero pienso Sí. que no hace falta. Mira, eso está. Hablo así. No. Voy a buscar. O si quieres lo hago, ¿no? Dale, pues mientras yo busco la. Pero el de arriba no va a llevar, así que no tiene sentido. Ajá. Bueno, mientras Ricardo va a buscar, yo voy a... Ah, él va a buscar otras regletas. Estas son las regletas que yo uso para enmarcar mis cuadros. Por ahí viene ese video, lo estamos preparando. Por ahí voy a contar mi historia. Ok, aquí me ves. Bueno, el mueble ya está listo en su parte cruda. Vamos a ver si cabe este desodorante. Todo bien así. Sí, o acá. Ahora vamos a poner lo que son las tablitas donde vamos a atornillar este mueble a la pared. Entonces para eso también tenemos que buscar estas tablas que tenemos acá y la vamos a poner en esta área de aquí, ¿verdad? ¿O cómo lo vamos a hacer? Tiene que ser ahí porque. Sí, porque ya tapamos. Me di cuenta que debíamos haber esperado. Sí. Bueno, debería ser aquí y acá abajo para que la podamos pegar a la pared, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si conseguimos barniz Ajá. y lijas. Si no lo conseguimos, seguimos el video mañana. Sí. Así que bueno. Bueno, aquí llegó Ricardo. Bueno, creo que ya terminamos. Estamos cansados, con hambre y ahora de comer. Ya. Me duele la cabeza. Ya terminamos. Ahora Ok, falta lijar lo único que no les explicamos fue que pusimos estas tablitas para que agarrar a la pared. aquí le vamos a abrir hueco y así va atrapado en la pared. Agarrado, no sé cómo se dice. Sí, va. Y esto lo vamos a lijar. Sujeto a la pared. Sí, esto hay que lijarlo y después pintarlo y de último entonces instalarlo. Ok, así que bueno. Sí, Para bien. nosotros va a ser otro día. Sí, hay Para que ustedes va a ser ya. el mismo video. Así que seguimos. Si te gusta el video, suscríbete. Bueno, sí. Suscríbete para Sí. que sigas viendo nuestros videos de calidad Este y entretenidos. es un videoblog Sí. de lo que hacemos nosotros en la casa, que muchos nos están pidiendo que grabemos contenido de las Cuando casas. hacemos cosas aquí. Y sí, nosotros siempre estamos haciendo cosas, nada más Así que no que- la estamos grabando.
Exactamente. Y ya dijimos Entonces, que vamos a hacerlo. pero no tengo lijas, así que tenemos que ir a comprar lijas y O sea, lijadoras, no sé sí. si tendremos pintura, Alfonso. No sé. Tengo que revisar. Lo importante de este concepto es que ustedes tengan la mayor cosa en su casa y que no Y que puedan utilizar y que no haya que comprar. que no le esté dando un uso y les dé una segunda vida. Pero definitivamente que lijas sí tengo que comprar porque yo sé que aquí no tengo Y lijas. este mueble está durísimo, Sí, súper está fuerte, está fuerte. Así Y que está livianito, no pesa. sí, vamos a seguir, Ricardo, Mira, con para... una sola mano, ¿ves? No, está livianito, ¿eh? Sí. Así que seguimos. Así bueno, día 2. En el día 1 pues tuvimos que parar porque teníamos que conseguir, no teníamos lija, Lija. lija. Entonces tuvimos que parar prácticamente en este mueble. Enséñaselo, Ricardo. Miren qué bonito, ya le pusimos aquí que es donde van los tornillos Para la pared. para la pared. Ahora van a ver, confíen en el proceso cuando terminemos todo eso. Y nada más gastamos en la lija, Ujú. porque todo lo demás lo habíamos reciclado y guardado. Sí. Por eso hay que reciclar. Ya es un mueble bonito, lo vamos a tener prácticamente gratis. Así que Bueno, señor lijador. yo me voy a poner la máscara porque no quiero respirar ese polvo de lija, de acerrín. Yo tampoco. Ese polvo es malísimo. Yo soy muy alérgico. Así que bueno, vamos a comenzar. Va a oír un ruido, no sé si se va a captar en el micrófono. Sí, se va a captar. Bueno, Ricardo y Alfonso, comencemos. La aventura. 1, 2, 3. Ay, no está conectado. Ah, espérate, lo tienes como. Yo compré lija de verdad, porque a veces lija muy fina demora mucho. ¿Tú le vas a dar ahora? ¿Tú le vas a dar lija ahora? ¿No? ¿Te la doy yo? Tú vas a lijarlo bien para que quede bonito esto. Ok, ya tenemos listo nuestro mueble. Ahora la lijada primera. vamos a aprovechar que esto estaba desgastado. Esa es la que estaba en el baño. Sí, este es lo que nos sirvió de repisa antes, ¿no? Pero todavía funciona, así que Vamos a darle una segunda vida. vamos a darle una segunda oportunidad. Mira, si pueden ver un poco, no sé, ahí. El material de él es como cartoncito, no sé. Sí, vamos a decir, lo dijo y lo pinto. Van a ver cómo va a quedar. Vamos a ver. Bueno, ya cambié la lija. Ahora puse una más fina para pulir un poco más. Nunca me imaginé que iba a volver a usar estas máscaras. Sí, traen malos recuerdos. Ya, ahí tengo bastante. Ahora le paso un trapo para quitarle. Le paso un trapo para quitarle el polvo del acerrín. Y ya entonces la pinto. Hay que pasarle varias manos porque la pintura es... Yo siempre compro un barniz que es sin aceite. Es de agua, ¿no? Se seca más rápido, queda bonito y... Pero sí le tengo que pasar como 3 manos para que ella coja el barniz. Y ya lo teníamos, así que lo vamos a Sí, retirar. ya lo teníamos ahí.
Así que bueno, voy a buscarlo pues. Bueno, no crean que yo no hago nada. Ya Ricardo terminó. Ahora yo voy a abrirle los huecos, que es donde vamos a poder ponerlo en la pared. Así que ahí voy. Ajá, ahí está la marca. Bueno, si ustedes vieron que yo no hice mucho, es por mi problema de las alergias, ¿no? Me alejo un poquito de lo que es polvo. Pero a mí me gusta hacer esas cosas. Ya yo he hecho varias. Inclusive este es diseño, yo fui el arquitecto. ¿Arquitecto se dice? Sí. O el ingeniero. El arquitecto, espérate. Ahí va. Ahí, dale. Ahí. Bueno amigos, ya estamos listos para la pintura. Vamos entonces, aquí tengo mi brocha, aquí tengo la lata abierta ya. Y le vamos a pasar. La primera mano no va a quedar cubriendo mucho, ¿no? Porque esta pintura es así, pues este es como un tinte, pero es barniz. Pero bueno, mira, que aquí estoy viendo que yo creo que con dos manos va a quedar bonita. Ahora se la voy a poner para que la vean. La pintamos chévere. Se la voy a mostrar de una vez porque después se me olvida. Mire, ve cómo queda, ¿eh? Sí, es un barniz de agua que se seca rápido. Como caoba. Es un mahogany, sí, es un caoba. Así que Me gusta cómo se ve. ella pinta muy bonito. Si no me ven allí, estoy de camarógrafo. Nosotros desde que descubrimos esta pintura siempre hemos seguido comprándola porque a veces el barniz que tiene aceite demora una eternidad para que seque y el olor es muy fuerte. Y este, Se seca rápido. seca rapidísimo. Mira cómo quedó bonito, ¿eh? Bueno, aquí estamos pintando este viejito. Quise pintarlo de pintura de aceite, pero en honor a la verdad queda espantoso, queda feo. Así que lo que estoy haciendo es que estoy usando la misma pintura que usé para esto. Y la verdad que, No es pintura, es barniz. bueno, sí, el barniz. Pero bueno, barniz es una pintura. Entonces, estoy en eso. Y la verdad que no está mal. No queda tan mal. O sea, no queda mal. Para mi gusto, pues. Además que se entiende que esto estaba ya en uso. Nuevo no va a quedar. Porque el mismo material con que hicieron esto es de ese que es como un cartón. Así que bueno, ahí vamos, ahí vamos. Como pueden ver, ya le estoy pasando la segunda mano y va a ser la última porque estoy viendo que el resultado es el que yo espero. Que yo Sí, esperaba. me gusta. Ya Y- le dio el acabado. Sí, y está quedando bien. Mira, yo soy muy trato de ser perfeccionista en cosas de pintura. Por ejemplo, esta casa yo la pinté el año pasado yo solo. Porque no tenía quien me la pintara. Así que yo la pinté. Yo no tengo pereza de hacer nada. Yo mientras pueda hacer mis cosas, yo las hago. Ya cosas eléctricas, no, porque yo ahí no me meto. Pero estas cosas manuales, se pan comido para mí. Así que bueno, vamos a seguir pintándole, dándole y ya verán el resultado final. Bueno amigos, ya terminamos las dos manos. Así quedó. Esto viene así en la pared. Miren qué precioso. Quedó muy bonito. Y este de acá, el que ya estaba, mira que no quedó tan mal, ¿ves? Ya yo le pasé el mismo barniz de agua que usamos para acá. Lo pasé para acá. Ahí. Es solo para darle una segunda. Sí, porque se veía feo, estaba ya. Una segunda vida, aunque sé que esto va, si no me equivoco, así. Ajá, exacto, sí. Así es como va a ir. Ahora, en la pared, este ya tiene los huecos abiertos en la pared porque Alfonso lo desmontó de la pared. Entonces, esto va aquí arriba así. Sí. ¿Me explico? Más o menos así es el concepto. Así es como va. Así que bueno.
Vamos a esperar que se termine y viene la parte final de esta. A ver cómo nos Hay queda. que abrir los huecos en la pared y entonces ponerlo. Pero todavía no, porque voy a esperar que se seque un poco más. Bueno, terminamos nuestro trabajo y ahora vamos a enseñarle qué bonito quedó. Miren qué bonito hace juego con el espejo. Aquí Y estoy con, y yo. con el juego de esto. Con Ahí está Ricardo. Ricardo saluda. Acuérdate, mira, a saludar aquí. Ajá. A ver, miren. Arriba pusimos este hermoso pescado que le da un toque bien, no sé, bien chic. Aquí nuestra colección de perfumes. Bueno, lo que vamos a usar principalmente. Porque acá adentro hay más. Sí, entonces aquí todavía no he encontrado qué poner. Ahí tenemos lo de olores, un cepillito para la Presto Barba. Y este que le dimos una segunda vida, pues miren cómo quedó. Oye, qué diferencia, Alfonso, Sí. mira. Ahí es para los cepillos de dientes. Y aquí le agregamos un toquecito también especial, que es un cheesecake de jabón, que lo compramos En Atenas. Yo soy tan fan de los cheesecake que hasta en jabón compré. Y huele bien sabroso. Sí, así que bueno, miren qué bonito quedó. Espero les haya gustado para que vean lo que hicimos con un trabajo reciclado. Pura madera, ¿se acuerdan que eran pedazos de madera? Y pueden ver los detalles, ¿ves? Que son dos maderas unidas. Y pareciera que es una. Sí, con amor todo resulta. Así que nosotros nos vamos a despedir de ustedes. Acuérdate mirar aquí. Hasta luego. Nos vemos. Espero que les haya Esto que gustado. ha sido. Chao. No me salió. Esto que ha sido.